Saludos. Vamos a realizar un repaso de resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales, con coeficientes constantes, como la que estamos observando en pantalla. A, B y C son constantes, números, por ejemplo. F de x es la función que deberemos encontrar después de resolver esta ecuación diferencial. Y por supuesto las derivadas de segundo orden, primer orden y ninguna derivada, que sería el término que acompaña a la letra C. Una observación importante es que si f de 1, llamando f de 1 una función cualquiera, si f de 1, aquí lo voy a escribir, si f de 1 de x es solución de esta ecuación, entonces también será solución, voy a escribirlo aquí, también será solución P de f de 1. P de f de 1. Donde P es simplemente una constante, un número que acompaña a la función. Repito entonces, si f sub 1 de x es solución de esa ecuación, también lo será la misma función ponderada por algún término constante. Veamos si eso es cierto. Reemplacemos en la ecuación diferencial original y veamos qué sucede en ese caso. Tenemos el coeficiente constante, reemplacemos ahora en la ecuación diferencial. Entonces, primero reemplacemos por f de 1. Estamos asumiendo que si f de 1 es solución, también lo será f de 1 ponderado por una constante. Entonces, vamos a ver primero qué sucede con f de 1. F de 1 sabemos entonces, por esta premisa, que es solución de la ecuación diferencial. Al ser solución, significa que se satisface esta igualdad, ¿cierto? Ahora, veamos qué pasa cuando f de 1 está ponderado por p. ¿Será solución o no? Veamos. Escribamos la misma ecuación diferencial y ahora, en vez de reemplazar por f de 1 de x, vamos a reemplazar por p multiplicado por f de 1x. Como ya muchos se estarán dando cuenta, la letra p, al ser una constante, es simplemente ignorada por el operador derivada y simplemente sale fuera de la derivada, sale fuera de cada derivada, es decir, esta letra p se puede escribir a la derecha de cada operador derivada de segundo orden y de primer orden, por supuesto. Y ahora podemos factorizar por p toda la expresión que está a la izquierda del signo igual, es decir, p queda multiplicado fuera y adentro del paréntesis de llave que hemos escrito nos queda simplemente la ecuación diferencial con la solución que habíamos supuesto en una primera instancia, que en este caso era f de 1 de x. ¿Qué estamos haciendo? Estamos confirmando que si f de 1 de x es solución de la ecuación diferencial, también lo será cualquier función que sea igual a f de 1 de x ponderado por algún parámetro constante. ¿Y eso por qué lo podemos afirmar? Porque sabemos que dentro del paréntesis de llave, al reemplazar f de x por f sub 1 de x, que es la solución que estamos suponiendo de manera genérica, todo el término que está dentro del paréntesis de llave, todo el término es 0. Y como p es una constante, distinta de 0 por supuesto, para que tenga sentido, entonces
esto nos permite concluir que tanto f sub 1 de x como p veces f sub 1 de x son solución de esta ecuación diferencial. Esa sería la primera conclusión a la que podemos llegar en cuanto a las soluciones que puede tener esta ecuación diferencial. ¿Cuál? Que si f de 1 es solución, f sub 1 de x es solución, también lo serán todas las ponderaciones, es decir, todas las expresiones que involucren a f sub 1 de x multiplicándose por algún número constante. Segunda observación importante. Si f de 1 de x y f sub 2 de x son soluciones de la ecuación diferencial, también lo será, nótese, también lo será la suma de las dos funciones. Es decir, la segunda observación importante es la siguiente. Si f sub 1 de x y f sub 2 de x son soluciones de esta ecuación diferencial, también serán soluciones, o también será solución la suma de f sub 1 de x con f sub 2 de x. Entonces, si f sub 1 y f sub 2 de x son soluciones, entonces también la suma de ambas funciones es solución. Entonces la suma es solución también. Es solución también de la ecuación diferencial.